Bueno, buenos días. Mi proyecto de investigación que se encuentra en su etapa inicial, pues lo titulé, por ahora es un título tentativo, las prácticas cotidianas y su influencia en la conformación del orden urbano en el espacio público. Está ubicado en este momento, pues en el caso específico del mercado sobre ruedas o tianguis, ubicado en Tlalnepantla de San Andrés. Siguiente, por favor. Este es como el esbozo general que sustenta más o menos que va siguiendo mi tesis de investigación. Antes de pasar como a los referentes conceptuales, pues es importante abordar todo el tema de la conceptualización de lo que es espacio público, como lo hacía un poco la compañera anterior, y pues cómo se insertó el comercio en vía pública y cómo dentro de esta categoría pues se insertan lo que son los tianguis. A partir de este funcionamiento de los tianguis, pues las problemáticas que suscitan o que se desarrollan en cuanto a orden urbano, en cuanto a gestión urbana alrededor del funcionamiento de los mismos. En este sentido, pues los referentes conceptuales, el principal es el orden urbano y de este se derivan lo que son pues el orden urbano, más adelante lo voy a desarrollar, lo que son las normas formales y convencionales. Dentro de las normas formales, pues es un poco abordar el tema de toda esta normatividad bajo la cual funcionan los tianguis y cómo dentro de esta normatividad pues se da la gestión urbana en aspectos que digamos que dando un poco atención, por decirlo así, a la problemática, en aspectos como la movilidad, la seguridad ciudadana, la imagen urbana y el aseo de la limpieza, que son digamos que uno de los cuatro aspectos relevantes que considero se dan en problemática en el funcionamiento de este tipo de mercados. Y pues dentro de las normas convencionales, pues como las prácticas sociales, de qué actores, los tres actores principales que he señalado, pues son los comerciantes o los locatarios que desarrollan su actividad, por un lado, los actores gubernamentales, cómo lo manejan, y los consumidores, dentro de los consumidores pues estarían aquellos que van ocasionalmente, que no residen cerca, y pues también hablamos de los residentes. ¿Por qué los tianguis? Bueno, pues yo desarrollé un trabajo ya algo del espacio público, desarrollé un trabajo acerca del comercio informal, yo soy colombiana y hice un trabajo parecido en Bogotá, pero pues digamos que la connotación es muy diferente aquí en México. Digamos que el tipo de mercado, la connotación cultural, la connotación histórica es completamente diferente en México a lo como es en Bogotá. Entonces, pues, como lo mencionaba aquí, siguiente por favor, aquí el orden urbano pues tiene unas connotaciones, empezando por espacio público. Pues hay dos acepciones del concepto. Está la acepción o la conceptualización de lo que es espacio público, como estos artefactos urbanos a partir de un criterio jurídico y relacional, en donde hablamos de que son las calles, banquetas, plazas, es decir, el espacio público como un contenedor de la ciudad. Y otra acepción que digamos que es importante abordar en el marco de la investigación que estoy desarrollando o que considero importante abordar, es como el contenido de relaciones sociales, de que el espacio público, pues las relaciones sociales están connotadas positivamente y definen una sociabilidad. El espacio público pues es el desarrollador, como lo mencionaba ahorita nuestra compañera, de las relaciones sociales, de los encuentros vecinales, de los encuentros comunitarios, y hablamos del espacio público también de proximidad. Como en la connotación normativa, pues el espacio público es el espacio que es privado, que no es privado y que constituye el medio físico que pone relación a los diferentes espacios privados. Entonces es lo que conecta, digamos, esos espacios privados con los públicos. Pero a su vez es un sinónimo de experiencia urbana y de relaciones sociales. En el espacio público pues se generan, voy a levantar. Se producen y generan diversas dinámicas sociales y se produce y se genera simbólicamente la ciudad. En este sentido, pues por eso abordé el orden urbano en las dos formas en que se da el orden urbano. Se puede valorar por la calidad y la intensidad de las relaciones que se
suscitan por la facilidad de mezclar grupos. En este sentido, pues se incorpora lo que son los tianguis y mercados sobre ruedas. Como pues muchos de ustedes sabrán, el tianguis tiene una connotación, un origen prehispánico, en donde se desarrollaban, además de actividades mercantiles, pues eran espacios simbólicos y como espacios donde había mucha connotación simbólica y cultural. En estos lugares pues, no solo se hacía como esos trueques de mercancías, sino también se desarrollaban, eran lugares de actos públicos. Y en ese sentido, pues a su vez, cumplían como esa función de orden, en donde habían unas personas que existían jueces y vigilantes que controlaban cómo se manejaba no solo la actividad mercantil, sino cómo se daba ese desarrollo simbólico. Era importante el tianguis. Aunque históricamente el tianguis, pues, digamos que actualmente conserva ese carácter mercantil, pues digamos que un poco este carácter de espacio simbólico considero que se ha, digamos que decantado un poco. Siguiente, por favor. Actualmente, pues los tianguis se insertan en esa categoría de comercio ambulante, pero pues no son considerados ni comercio informal porque pues tienen, digamos que una formalidad dada por la normatividad, que ese comercio informal es lo que llaman mercado sobre ruedas, y hay unos que, o sea, la categorización es mercado sobre ruedas o tianguis. Mercado sobre ruedas si se inserta en un programa gubernamental, y tianguis como cumple la misma función, pero pues ya no es mercado sobre ruedas, sino tiene esa connotación. Resulta de ser una de las ocupaciones más atípicas con mayor crecimiento, en la cual se ocupan cada día más personas. Como es una categoría en donde no se está continuamente haciendo como un censo, como un control, como que por ejemplo en las encuestas de ocupación y empleo no se categoriza claramente como un comercio como dentro de la informalidad, entonces es muy difícil saber cuántas personas se ocupan. Pero pues también a su vez permite la oferta de bienes y servicios a precios muy asequibles. Su funcionamiento pues se da, digamos que con mayor éxito, con mayor acogimiento en colonias populares, y pues es una alternativa para los consumidores para acceder a productos a bajo precio, y para los locatarios como una alternativa económica que le permitan acceder a ingresos básicos adicionales. ¿Por qué pues, se convirtió en una alternativa económica? Pues digamos que no me da tiempo de hablar pues, de todo este tema de la precarización laboral, pero pues es una alternativa que incluso personas con formación profesional la toman por las bajas o por las deficientes condiciones laborales que digamos que hay actualmente. Siguiente. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues ¿por qué hablar de orden urbano? ¿Por qué hablar de orden urbano en los tianguis? Primero que todo, pues retomar un poco el concepto que maneja Angela Giglia. Es un conjunto de normas tanto formales como convencionales a las que los habitantes de la ciudad recurren explícita o tácitamente en su interacción cotidiana en el espacio urbano, y por medio de las cuales se establecen sus expectativas y organizan sus prácticas. De aquí surge o se deriva la otra categoría de análisis, que son las prácticas sociales que desarrollan no solo los consumidores, sino también los locatarios. Y cómo estas prácticas sociales también las inserto dentro de los agentes gubernamentales. ¿Por qué? Porque el funcionamiento no es solamente normativo, porque el funcionamiento de los tianguis también tiene unas prácticas correlacionales entre los mismos locatarios, entre los locatarios y los consumidores, entre los locatarios y los espacios de proximidad, lo que significan estos espacios de proximidad para los residentes. En ese sentido, pues hablo de tres actores, como lo mencioné al inicio. Por un lado, los consumidores, los actores gubernamentales, los tianguistas o locatarios. Y pues vale la pena resaltar que en los consumidores pues se encuentran los consumidores, no solo los consumidores que están en proximidad, sino también los consumidores que vienen de pronto de colonias diferentes. Por eso hablar me planteé en inicio esta pregunta de investigación, que es cómo intervienen las prácticas sociales en la configuración del orden urbano del espacio público utilizado por el mercado sobre ruedas. Hablo aquí pues del caso específico de investigación que tomé, pero pues no significa que en la ciudad
después de la Ciudad de México, en donde abundan este tipo de comercios, pues no se ve cómo esa interrelación y cómo afecta el funcionamiento de este tipo de mercados en el orden urbano en los diferentes aspectos de la gestión urbana que mencioné ahorita. Los objetivos, pues en principio los planteados, modificables a lo largo de la investigación, pues es analizar en general las fortalezas y debilidades de las prácticas sociales que inciden en la construcción del orden urbano del mercado de San Andrés. ¿Por qué esas fortalezas y debilidades? Porque así como los tianguis son como espacio público, un espacio cultural, un espacio de reconocimiento, un espacio de encuentro, son espacios también que dan lugar a la temporalidad de vivir el espacio público, porque pues sabemos que los tianguis se ubican en determinados días de la semana, pero vivirlo de distintas maneras. Entonces es como una calendarización de la vida colectiva. Es como la calendarización de este día se instala en tianguis, este día se puede hacer vida colectiva mercantil, pero el día que se instala el tianguis no se puede gozar de ese mismo espacio público como vida colectiva familiar. Los objetivos específicos, pues en principio voy a retomar teniendo en cuenta que pues en el Estado de México no tiene la misma rigurosidad, de que no tiene la misma normatividad que tiene el Distrito Federal, que son diferentes las entidades gubernamentales que están involucradas en la administración y asignación de estos espacios públicos, y por ende pues su forma de gestionarlos es diferente. Es identificar las principales actividades económicas que se presentan en el mercado, con el fin de establecer posibles relaciones de consumo entre las prácticas. Hablo de relaciones de consumo porque dentro de las prácticas sociales que hablo de los consumidores también pues están estas prácticas de consumo, mediadas por expectativas, mediadas por gustos, mediadas por factores económicos. Esto pues digamos un poco para abordar la parte cuantitativa, para saber digamos cuál es la magnitud. Analizar las formas de organización existentes al interior del mercado para identificar si la consolidación de estas formas están permeadas por el clientelismo político. Aquí hablamos un poco de estas prácticas de los actores gubernamentales que no solo se rigen a la normatividad, sino que son prácticas espontáneas también que se presentan entre estos dos actores. Analizar este papel gubernamental frente a los impactos que genera, los impactos que mencionaba al inicio de la gestión urbana, que se dan en aspectos de movilidad, en aspectos de seguridad, en aspectos de saneamiento. Bueno, más adelante, si quieres para… El diseño metodológico, pues es una investigación explicativa, mixta, que incluye las tres variables que ya mencioné, encabezada por el orden urbano, derivada de esta pues las prácticas y la gestión urbana, que pues tratará de ocupar esta parte cuantitativa de un poco saber a qué exactamente se enfrenta o cómo se puede categorizar cuantitativamente todo este funcionamiento, y pues la parte cualitativa en donde se inserta todo el tema de las prácticas. Y pues de acuerdo a lo que he dicho, considero que los aspectos de discusión, pues por un lado son la cohesión que se da, ¿en qué sentido? La cohesión entre los mismos locatarios, los que funcionan, los que se apropien del espacio público, que da lugar pues a sus conflictos entre los locatarios, los conflictos que se dan entre los residentes y los que generan esta actividad mercantil, los conflictos entre los residentes y de pronto la acción gubernamental, cómo se maneja. Y pues los acuerdos y alianzas, ¿qué tipos de acuerdos y alianzas no solo se dan en el tianguis como entre los locatarios para establecer este orden de cómo funciona el tianguis, en qué días, cómo se maneja el tema de la movilidad, los acuerdos y alianzas que hay de pronto entre los locatarios del tianguis y los comercios de proximidad, y pues entre estos mismos los actores gubernamentales. Considero pues digamos que esos son los principales temas de discusión que hasta ahora pues han surgido de acuerdo a la revisión que se ha hecho. Y pues hasta ahí. Bueno, otra vez ya no voy a repetir
que es con ánimo de aportar algo. Bueno, primero, a mí me parece que tu objetivo central no se explicita. Cuando tú dices como objetivo central analizar, verás que en tus objetivos particulares mencionas otra vez analizar. Analizar es un objetivo particular yo creo. Entonces ahí sí sería cuestión de que reforzaras el objetivo central que te interesa trabajar. Y justificar en última instancia, de alguna manera, el por qué ese objetivo, ¿no? Conviene problematizar consecuentemente la pregunta que pretende este trabajo de tesis responder. De tal modo que el objetivo surja con claridad, es decir, se va concatenando evidentemente todo esto, ¿no? Como sabemos. Es necesario perfilar la distancia desde donde se analiza el objeto. El tianguis me parece un fenómeno interesantísimo, es decir, el espacio público en general pues, es un fenómeno fabuloso, da para mucho, pero hay que saber desde dónde lo vamos a ver, si no nos va a atrapar, lejos de atrapar al lector, lo va a confundir, hay que saber desde dónde se va a analizar el asunto. En tu texto, no me acuerdo si hablabas de lo simbólico, tú aquí lo mencionaste. Si hablamos de lo simbólico, entonces nos remite a muchas cosas, al imaginario, qué sé yo, a tantas cosas. Entonces, ¿desde dónde? Desde la antropología lo vamos a ver, el fenómeno, o desde el aspecto, desde la economía, ¿desde dónde, no? Creo que eso conviene aclararlo, conviene que te lo aclares tú misma, por supuesto, para no perderte, porque da para mucho. Hablar, por ejemplo, de los consumidores nos está remitiendo, obviamente, a producción, distribución y consumo. Y entonces no se habló de producción, por ejemplo. Entonces hay que ser claros en eso para que no te digan, ¿por qué no hablaste de esto? Es porque yo no estoy diciendo que voy a hablar de eso, ¿no? Yo sugeriría eso. Es necesario perfilar la distancia, bueno, ya dije desde dónde se va a ver el objeto. Se requiere acercar a las metodologías. Aparentemente tú mencionaste que es mixta, es decir, quiero entender cuantitativa y cualitativa. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Es evidente que en 20 minutos que tuviste, pues no vas a decir tantas cosas, pero sí conviene de alguna manera acercarle a la audiencia que estás hablando de una cuestión que conoces. Hace rato se me olvidó comentar en la primera participación, aunque sea toro pasado, que está aquí la compañera, que la gran bronca es la metodología que damos por un hecho. Y no es cierto, hay que explicitarla. Insisto, y yo como soy así muy cuali, entonces siempre estaré insistiendo en la necesidad de afianzar esa postura, como una lucha así de resistencia ante el positivismo que nos tiene fritos, ¿no? Entonces yo te recomendaría eso. Es muy claro el asunto, es decir, una metodología sirve para una cosa y la otra para otra cosa. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque eso implica un compromiso. Sobre todo lo cualitativo, si es para dar voz a las personas, pues es porque quieres mayor detalle en el fenómeno. Lo otro es mayor alcance. No es deleznable, obviamente, pero yo creo que es importante que se diga en el documento. Y justificar por qué retomo esto, por qué no retomo la otra, por qué le doy énfasis. Es decir, voy a usar las dos, bueno, ¿por qué? Plantear el aporte, que es insisto yo, los trabajos a veces nos olvida que lo que pretendemos, no tanto como conclusión, porque las conclusiones pues en realidad me parece que nunca son ciertas, es decir, las conclusiones nunca concluimos un trabajo, lo podemos dejar abandonado un tiempo, lo que sea. Entonces el aporte, ¿cuál es? De este modo el objetivo, la pregunta y el aporte se arman muy bien y entonces es mucho más comprensible para el lector. Bueno, y esto lleva a la cuestión, a ver, hablar de público y privado es un debatazo. Y eso está amarrado desde donde vamos a ver el debate. Nosotros vamos a optar por alguna de las nociones de público, pero es evidente que no podemos hablar de público. Tú mismo mencionaste varias cosas sobre privado. Y entonces ese debate pues hay que asumirlo y eso implica pues haber hecho un análisis. No sé en qué grado estés de los estudios ahorita, pero quiero suponer que ya analizaste el estado del arte y en función de eso pues uno opta por una corriente u otra, ¿no? Entonces es muy importante asumirlo. Por lo demás es muy interesante, porque cada vez está más confusa los límites de lo privado y de lo público. Cada vez lo privado se va viendo más
violentado por lo público o al revés, ¿no? Por las relaciones de poder. Entonces es muy importante asumir esa cuestión. Finalmente, no estoy seguro, pero en el texto, por ejemplo, no hablabas de los vecinos afectados como agentes importantes en este fenómeno. Y entonces eso también es muy, no sé, ahí habría que contextualizar hasta dónde el efecto de un tianguis tiene un impacto en términos de la vida cotidiana de los vecinos. Y yo creo que eso es fundamental. Y eso da simplemente para las conclusiones correspondientes y tu aporte correspondiente. Ahí lo dejaría.